el diplomado en intervención tanatológica. Ya estamos en el módulo 5, es el último, muchas felicidades. Y bueno, en esta clase recuerden que el tema del día de ahora es en terapia, el seguimiento de las sesiones. Entonces ustedes en su correo electrónico, como su nombre lo dice, van a recibir 3 archivos. El primer archivo va a ser el enlace de un video en YouTube que nos va a hablar acerca de la entrevista. ¿Qué hacer, qué no hacer? Son recomendaciones de qué vamos a hacer en nuestra primera sesión. Cómo nosotros, ahí el video nos va a dar pues recomendaciones de cómo llevar a cabo esta primera entrevista, esta primera sesión. Entonces, lo que vamos a hacer primero es, vamos a abrir el enlace, vamos a ver el video y a nosotros nos gustaría que ustedes se llevaran pues esa parte de cómo trabajar la entrevista de primera vez. Es base, es fundamental, porque en la primera entrevista nos da muchísima información el paciente, tanto de una forma no verbal como verbal, y también todo esto no verbal pues van a ser sus gestos, va a ser toda esta comunicación no verbal. Es importante también mencionar que lo que decimos o no decimos es importante para que nuestro paciente se sienta conforme, para que nuestro paciente pueda abrirse a las sesiones, ¿sale? Una vez que ya vimos nuestro video de entrevista, ahora sí vámonos con nuestro segundo archivo, que va a ser un formato en PDF. Nuestro tercer archivo es el libro Déjalos ir con amor, la aceptación del duelo de la doctora Nancy O'Connor. Este libro también lo van a encontrar en su módulo 3, ya es un libro que hemos estado trabajando. Y bueno, entonces me vuelvo a regresar al 2 con el PDF y como decía, pues ya vamos a desglosar en este último módulo cómo podemos desglosar ya nuestras sesiones. Esto es un bosquejo de cómo nosotros podemos ir desarrollando nuestras sesiones. Bien es sabido que, por ejemplo, vamos en la sesión 3, en la sesión 4 y decimos, ay, ya no sé de qué hablar, ya no sé qué preguntarle, ya no sé qué hacer. Y entonces nos empieza a ganar como la ansiedad porque no sabemos. Y en realidad nosotros no llevamos la terapia. Quien lleva su terapia gran parte es el paciente. Entonces nosotros no debemos de sentirnos así como ansiosos, pero vuelvo a repetir, esto es un bosquejo de toda la importancia que lleva esta situación tanatológica. Y entonces por eso empezamos con un estudio de caso, porque estamos planteando que estamos trabajando con un paciente. Entonces, ahí nos dice paciente adulto en proceso de duelo por la pérdida de un ser querido, ¿no? Ya nos marca las circunstancias. Y recuerden que nosotros durante el diplomado hemos visto que una persona en proceso de duelo, una persona que tiene depresión, va a ser difícil que la persona, no es imposible y no quiere decir que sea para todos los casos, pero se le dificulta mucho asistir a terapia por iniciativa propia cuando es depresión. Entonces, ya hemos hablado durante el diplomado que es importante que, por ejemplo, aquí algún familiar, cuando notamos que el paciente tiene depresión, que no sale, que ya se ancló, que estamos viendo que tiene dificultades, entonces ahí, por ejemplo, hay que, quien apoya o quien da la idea o quien lleva terapia va a ser alguien de los familiares. Muchos de los pacientes se acercan y dicen, oiga, es que quiero traer a mi familiar porque ¿qué cree que en esta situación de duelo yo lo veo muy mal, pero ya le recomendé la terapia y no quiere venir? A eso nos referimos con que el paciente ahí habla de negación en nuestro estudio de caso. Entonces lo que se le dice, mire, pues vamos a hablar con el paciente, bueno, con su familiar, hable,
pero el paciente debe de estar de acuerdo en asistir, motívelo y porque si no, él no quiere, el paciente no quiere, pues no va a haber pues trabajo, ¿no? De terapia. Establecimiento del rapport. Por eso aquí nos menciona en la sesión 1 el establecimiento del rapport y comprensión del duelo. Muchas veces las personas, o sea, saben que perdieron a su familiar, pero no saben que lo que están sintiendo tiene un nombre y que es temporal si lo sabe manejar bien. Entonces, para eso estamos nosotros. Una vez que ya vimos nuestro video, ahí nos habla del establecimiento del rapport. Y entonces dice explorar la resistencia del paciente a la terapia y su experiencia con el duelo. ¿Por qué se marca así? Una, porque la resistencia a la terapia, porque así nos marca nuestro caso que tenemos un poquito más arriba. Y lo que acabamos de decir, hay un poco de resistencia en personas en duelo o pacientes con depresión, porque sienten que nadie los puede ayudar, que nadie los entiende, que es la única persona que está pasando por eso. Y bueno, establecimiento del rapport ya nos dice aquí en este archivo, cada vez que nosotros vamos pasando por sesión, la vamos a desglosar. O sea, no es que nosotros tengamos que aprendernos esto y que lo llevemos a cabo. No, establecimiento del rapport, aquí nos dice crear un ambiente de confianza. Como terapeuta debes crear un ambiente seguro y de confianza, donde el paciente se sienta cómodo compartiendo sus sentimientos y experiencias. Entonces viene la sesión 1, aquí estoy tomando este ejemplo, y viene desglosado cómo nosotros podemos llevar a cabo la primera sesión. Sale aquí, nos sugiere algunas preguntas. Hay pacientes que, por ejemplo, asisten a su primera sesión y empiezan a hablar solitas. Hay pacientes que les cuesta mucho trabajo hablar, se quedan calladas y quieren que nosotros tomemos el mando. Entonces aquí nos sugieren algunas preguntas. Yo quiero que lean. La idea de las sesiones es que ustedes las puedan leer y se lleven como la idea de cómo o qué temas o de qué forma podemos acomodar el temario. Entonces ya abrimos el número 1, que es el rapport. El 2, exploración de emociones y negación. Entonces aquí, por ejemplo, también es importante, lo vamos a leer. Entonces, leo un poquito, trabajar con las emociones del paciente y la negación del duelo. Entonces, si nosotros notamos que nuestro paciente está en la fase de negación, también es importante mencionarla, que es totalmente normal, la negación del duelo, pero lo importante es que nosotros vayamos trabajando para que podamos salir de la negación, dura tiempo y cuáles son sus características. Sale evaluación y preguntas. Entonces, cuando una persona está en negación, o las emociones pues las tiene muy disparadas, nos vamos a dar cuenta que la relación con la funcionalidad de su vida, ahí nos damos cuenta cuando nosotros decimos, híjole, sí está afectando bastante el duelo porque está su funcionalidad de la vida, valga la redundancia, no es funcional. Ahí estamos teniendo ya problemas con la depresión o con el duelo, porque ya no es funcional con su vida cotidiana. Por eso aquí se menciona en la negación. Entonces, cuando una persona sigue siendo funcional, de alguna manera no es tan preocupante que una persona que ya no está funcionando en su vida cotidiana. Y eso es importante de decirlo a los pacientes cuando nosotros estamos notando esa parte, que es preocupante y que es necesario seguirlo trabajando porque estamos observando pues que ya no es funcional. Que ya no es funcional, pues que no quiere ir a trabajar, que no quiere hacer cosas, o sea, cosas
me refiero a eh, necesidades básicas. Cuando eso lo dejamos de lado, entonces eso es preocupante. Sesión 3, procesamiento del dolor y la pérdida. Puede ser muy pertinente hablar de las actividades que se tenían planeadas con la persona fallecida y que no se realizaron. Esto puede ayudar al paciente a procesar el dolor asociado con lo que se quedó sin hacer o vivir con el ser querido. Aquí en esta sesión lo que queremos es que normalmente no nos duele que se haya ido la persona en sí. Muchas veces lo que duele es todos los planes que teníamos con esa persona, todo aquello que habíamos vislumbrado en el futuro y que ya no está. Entonces será necesario, mira aquí nos marca la sesión 3, será necesario que nosotros o que el paciente también pueda hablar de esos planes que no se realizaron, ¿sale? Eh, ¿Por qué? Pues bueno, esto para el paciente pues es necesario hablarlo porque si no se queda como ahí anclado, ¿no? En el hubiera, se queda anclado como en el futuro no es bueno, el futuro ya no tiene nada para mí y se aferran al pasado. Entonces, hablar sobre los planes no realizados, aquí exploración de qué pasó, dolor por lo no realizado, aceptación y cierre. Ajá, muy bien. Bueno, entonces aquí en esta parte en esta sesión nos pide actividad para maximizar el tema, leer la página 70 del tema pena y dolor por lo que no hemos hecho del libro Tanatología, inteligencia emocional y proceso de duelo. Aquí hay que leerlo, me parece que es 1 o 2 páginas, es muy poco. Nos habla de lo que acabamos de decir y la tarea en 10 renglones realiza una reflexión. A partir de lo que acabo de decir, de lo que van a leer y del apoyo del libro, vamos a realizar una reflexión. Recuerden que hay que cuidar, si lo vamos a entregar a mano, pues que no tenga faltas de ortografía, la letra no tan grande, porque en ocasiones nos mandan una reflexión de 10 renglones, pero en un renglón le caben 4 palabras. O sea, no. Ya tiene que ser considerable la letra, el espacio y no maximizar la letra porque obviamente eso lleva muchísimo espacio y eso no. Sesión 4. Importancia de la espiritualidad en el duelo. Entonces es importante porque lo marca aquí en la sesión 4. Recuerden que en alguno de los módulos ya hablamos, me parece que es en el de herramientas, ya hablamos qué herramientas podemos ocupar para que nosotros podamos trabajar con nuestros pacientes en proceso de duelo. Entonces, tocar el tema de la espiritualidad también será importante, pero ya está en la sesión 4 más o menos, porque el paciente ya habló de lo que no pudo realizar, el paciente pues ya dio su motivo de consulta y entonces es demasiadamente largo para algunos pacientes el encontrar un poco de consuelo. Está enojado, si estamos en fase de ira, entonces siente que nadie lo puede ayudar, que nadie lo entiende y hablar de la espiritualidad será importante porque de alguna manera el que tenga fe va a rescatar a la persona. Entonces aquí podemos como recomendación en algunas comunidades, por ejemplo, conozco que todos los días de lunes a domingo se hace una oración a las 3 de la tarde, se junta un grupo de personas, hacen oración de 3 a 4 y listo, todos los días. Entonces eso puede ser que podamos abordar la espiritualidad en terapia y hacer una recomendación de acercarse más a Dios. Ujú. Aquí nos habla beneficios de la espiritualidad en el duelo. Ajá. ¿Cuáles serían algunos de los beneficios? Pues encontrar consuelo. Cómo integrar la espiritualidad en terapia de duelo de manera respetuosa.
Aquí nos dice pues que nosotros no vamos a, ¿cómo decirlo? A imponer una, una religión, no, o sea, tiene que ser acorde a su religión. También nuestra tarea está que si la persona tiene otra religión que nosotros desconocemos, pues que le pidamos nos explique esta parte de su religión. Ahora bien, aquí, por ejemplo, creo que no es un tema que se ha tocado específicamente por los módulos, pero un ejemplo, en la religión católica se hace el novenario, ¿no? O se un ejemplo, fallece la persona, entonces está 1 o 2 días en casa, después viene el entierro y después vienen los días de rezo, el levantamiento de la sombra, etcétera. Entonces todos esos días de alguna manera son importantes porque, porque a la persona le da cierto consuelo que la persona, su ser querido que acaba de fallecer, el hecho de rezarle, el hecho de que las demás personas recen para que pueda encontrar el camino, la persona que acaba de fallecer, hace que la persona sienta consuelo. En ocasiones hay personas que tienen duda si hacerle rezos, si rezarle después de haberlo sepultado, tienen que rezar, no quieren que nadie les acompañe, pero muchas veces resulta que pasado el tiempo las personas se arrepienten porque dicen, hijo, yo si le hubiera rezado, le hubiera ayudado a encontrar el camino a mi persona y aparece la culpa, ¿no? Entonces podemos tener pacientes que fallece la persona y están en shock y decimos, es que no sé qué hacer, es que no sé si que se acerque la gente, no sé si rezarle, y esta puede ser una muy buena recomendación. A mí me parece, no sé cuál sea su creencia religiosa y ya que nos diga católica, entonces nosotros ahí podemos intervenir. Entiendo que está enojada, entiendo que está en shock, pero será importante, si usted se lo permite, realizar esta parte de los rezos, porque de alguna manera en la religión católica esto ayuda a que su alma encuentre el camino, ¿no? A Dios lo vamos a decir. Y entonces la persona dice, bueno, o sea, creo que desde aquí todavía puedo hacer algo. Y entonces se va más tranquila porque puede hacer algo. Aquí vuelvo a repetir, un pequeño bosquejo. Aquí, si se dan cuenta, lo que yo les estoy platicando es otro estudio de caso, ¿no? Que la persona viene casi desde, falleció la persona y no sabe cómo manejarse porque está en shock, está muy mal. Entonces ahí entra, por ejemplo, la parte espiritual desde el inicio. Pero aquí ya estamos hablando de... Y luego, por ejemplo, viene el cabo de año y si se dan cuenta, no sé si lo han asociado un poco, el cabo de año viene a cerrar como un poco este ciclo. Nuevamente volvemos a rezar y todo este ritual espiritual. Entonces, después de un año de que falleció la persona, ya debemos, se supone, la persona debe de estar un poco más estable a como estaba al inicio. Entonces se vuelve a rezar y eso vuelve a dar confort a la persona porque estamos cerrando de alguna manera, nos permite ayudar a cerrar ese ciclo. Lo hemos visto en otros módulos que un proceso de duelo lleva entre 6, máximo un año, un proceso de duelo. Y aquí tenemos un año que acaba, que es el cabo de año.
o sea, un año, nuestra psique pues ya tiene un procesamiento, ¿no? Ya debe de haber tenido un trabajo, si es un duelo sano. Ujú. Entonces, ya está, hablamos de la espiritualidad, sesión 5 ajustes en la vida después de la pérdida, explorar cómo el paciente puede ajustar su vida después de la pérdida. Súper importante. Actividad, lee el archivo 3 que es el libro, para reforzar y entender el tema, déjalos ir con amor, capítulo 11 tu estilo de autoprotección, que es ajuste el cambio, justo lo que estamos diciendo, trascendencia, aprender a trascender, evita la sobrecarga de presiones. Y la tarea es realiza un cuadro comparativo de los 4 ajustes del cambio que menciona la autora del libro. Doctora Nancy O'Connor, nuevamente, si lo vamos a hacer en Word, tienen ustedes saben que normalmente es Arial 12, justificado, revisen las faltas de ortografía, muchas veces nos mandan las tareas sin justificar, con faltas de ortografía y pues se ve que las sacan de la inteligencia artificial, luego es muy notorio cuando es copy-paste, entonces pues por lo menos hay que cuidar eso. Sesión 6 apoyo y recursos. Entonces aquí nos habla en terapia, pues ya hablamos de temas súper importantes, ajustes como ahora después de la muerte, pues vamos a tratar de reincorporarnos a la vida, qué apoyos como recomendaciones, sesión 6 qué apoyo y recursos podemos explorar o qué apoyos y recursos nosotros tenemos en cuenta y hay que adaptarlos al paciente. Aunque aquí nos están refiriendo varias estrategias terapéuticas, no quiere decir que se ajusta para todos los pacientes, ¿no? Entonces, no, nosotros por eso ya tuvimos una entrevista y hablamos con el paciente y tenemos que adecuarlos según se requiera o según nosotros consideremos sean beneficiosos para el paciente. Entonces, sesión 7 reflexión sobre el significado de la pérdida. Aquí quien nos va a ayudar muchísimo sobre esta parte es Freud, que se refería a la resignificación, ya que nosotros vemos que el paciente va procesando el duelo, podemos hablar de la resignificación. ¿Qué significa la resignificación? Reelaborar el significado, ¿no? Entonces, que la persona pueda decir, bueno, o sea, a lo mejor ya falleció o falleció, pero también creo que ya se encuentra en un lugar mejor porque ya no está sufriendo, porque ya que la enfermedad era bastante dolorosa, creo que eso es resignificar, que la persona pueda ver que la muerte no es tan mala, que la muerte es parte de la vida también y que lo pueda pasar a un punto positivo. La resignificación es la transformación del dolor, ¿no? Entonces, a través de la resignificación, el dolor y la tristeza asociados con la pérdida pueden transformarse en una experiencia más manejable y significativa. Entonces, aquí nos dice importancia de la resignificación. Lo vamos a leer, obviamente. Sesión 8, integración y avance. Entonces, aquí ya se supone que nosotros también vamos a reconocer el trabajo del paciente, vamos a integrar todo lo que hemos trabajado y todo lo que ha ido pues avanzado. Entonces, trabajar en la integración del duelo en la vida del paciente y avanzar hacia la aceptación. ¿Sale? Entonces, una vez que el paciente pues va avanzando, pues también va aceptando de una forma más saludable ¿cómo decirlo? El duelo, ¿no? Entonces, el duelo dura muchísimos años, pero aquí es importante que el duelo sea sano.
Puede durar muchos años un duelo sano, pero el duelo patológico, por ejemplo, también puede durar muchos años, pero aquí la diferencia es que un duelo sano hace que la persona sea funcional en su vida cotidiana. Un duelo patológico hace que la persona no tenga una vida cotidiana, que se le dificulten hacer actividades de necesidades básicas, ¿no? Entonces, cierre y seguimiento. Entonces, aquí se supone que nosotros pues ya trabajamos pues toda esta parte, y aquí la recomendación, como ya lo hemos visto, es que pues bueno, vamos a tener revisiones de una vez al mes. Este proceso de duelo no quiere decir que hasta aquí se quede. Nos vamos a ver una vez al mes, vamos a ver cómo está su seguimiento, vamos a revisar los objetivos. ¿A qué se refiere con revisar los objetivos? Cuando nosotros tenemos la sesión 1, tenemos que preguntar cuáles son sus objetivos. ¿Qué le gustaría lograr en terapia? Ese es un objetivo terapéutico. ¿Qué le gustaría lograr en terapia? Me gustaría pues que no me doliera tanto, me gustaría procesar pues la pérdida, me gustaría reincorporarme con mi familia, me gusta eso, todos esos son objetivos terapéuticos. Y la revisión de los objetivos terapéuticos al cierre es: recuerda que al inicio de la sesión hablábamos pues que le gustaría manejar mejor la pérdida, que le gustaría reincorporarse con su familia. Si se da cuenta, a lo largo de las sesiones lo hemos logrado. Cuando nosotros logramos los objetivos terapéuticos, quiere decir que podemos empezar a espaciar a nuestro paciente o también darlo de alta cuando nosotros hemos logrado esos objetivos. ¿Sale? Entonces esta es la sesión 9. Entonces, evaluación de la estabilidad, aquí nos viene estrategias para el cierre y seguimiento, beneficios del cierre y seguimiento y bibliografía relacionada. Entonces, vuelvo a repetir, esto es un bosquejo, viene la descripción de cada una de las sesiones. Entonces, consideramos o se consideran que no podemos poner sesión 1, entrevista, sesión 2. O sea, no. Y para nosotros es súper importante el que vayamos describiendo, porque ustedes van sabiendo cómo vamos a ir trabajando, o sea, cómo se va a ir trabajando, etcétera. Pues bueno, este es su último módulo. Espero que disfruten a grandes rasgos este último módulo. Espero que les haya gustado el diplomado, que haya quedado claro. Y si no, con gusto pueden enviarnos sus dudas al número de la administración. Felicidades por este cierre de módulo. Nos vemos pronto en otro diplomado. Gracias, saludos.